El Dios de los milagros. De eso vamos a hablar en los pasajes de nuestro día 178 del reto Lee la Biblia este año. Aquel dolor comenzó hace 12 años y se volvió extremadamente agudo después de alistarme en los Marines Reales. El cartílago bajo el menisco había desaparecido completamente. El año pasado fue el peor cuando los ligamentos y los tendones se torcieron y el menisco se hundió en un ángulo de 45 grados. Ha sido un camino muy largo y doloroso. No podía sentarme ni estar de pie mucho tiempo. Contaba la historia este señor. Para abreviar, decidí probar e intentar con Dios, decía él. Regresé el fin de semana a la iglesia y accedí a ir con mucha renuencia. Escuché a la gente dando testimonio mientras pensaba ya. Cuando alguien dijo algo acerca del tema del cartílago en una palabra de conocimiento, me quedé sin aliento. Dejé que oraran por mí y sentí a Dios moviéndose por mi rodilla. Caí de rodillas para probarlo y no sentí ningún dolor. Simplemente es milagroso. Anoche salí a correr, era la primera vez en muchísimo tiempo que no tenía ningún dolor. Dios es real, contaba él. Esto es lo que escribió Quincy Belot después de un fin de semana en la iglesia, en un email titulado Una nueva rodilla. Dios es un Dios de milagros. El Salmo 78, versículos 17 al 31, nos cuenta lo siguiente. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Este salmo nos habla acerca de recibir el milagro de la provisión de Dios. El salmista continúa contando la historia del peregrinar del pueblo de Dios desde Egipto a la tierra prometida. A pesar de la milagrosa provisión de Dios, volvieron a pecar contra él, se rebelaron y le exigieron comida a su antojo. Dios los ayudó de todos modos, hizo que les lloviera maná para que comieran pan del cielo, les dio a comer. Esto prefiguró la comida espiritual que Jesús provee. De la misma manera, cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes. Dios provee agua de una roca de una manera milagrosa. Aún así, el pueblo siguió dudando de Dios, porque no confiaron en Dios ni creyeron que Él los salvaría. Aunque los milagros sean portentosos, no siempre hacen que la gente crea en Dios. El milagro del agua brotando de una roca sucedió verdaderamente, pero también prefiguró y anticipó algo aún más sorprendente. San Pablo escribe, y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. Jesús dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu. Juan 7, versículos 37 al 39. Hechos 17, versículos 22 al 34 nos dice lo siguiente. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido.
al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hechos 17, en estos versículos 22 al 34, nos está recordando acerca de creer en el milagro de la resurrección de Jesús. El mensaje es Jesús. Cuando fue a Atenas, Pablo comenzó a hablar a la gente a su nivel. No empieza por el Antiguo Testamento, como hizo con los judíos proclamando que Jesús es el Mesías, sino que empieza refiriéndose a cómo adoran al Dios desconocido. Y se sirve de eso para explicarles a Jesús. La predicación de Pablo es notablemente positiva. En vez de reprocharles su idolatría, les explica, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Dice tres cosas sobre Dios. Es el creador, es autosuficiente y todo lo necesitamos. Pablo prosigue citando con aprobación a sus poetas, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho. Los cristianos no tienen el monopolio de la verdad. Dios se ha revelado a sí mismo en la creación y encontramos intuiciones notables acerca de él en fuentes seculares. Su charla llega al culmen cuando proclama el mayor y más importante milagro de la historia, la resurrección de Jesús. Pablo sostiene que tiene pruebas históricas de la resurrección, pues se encontró con el Señor Jesús en el camino a Damasco. Las implicaciones de esto son enormes. La muerte no fue el final para Jesús y no lo será para ti ni para mí. También tú serás resucitado a la vida. Aquí Pablo dice que la resurrección es la prueba de que Dios ha dispuesto un día en el que juzgará al mundo con justicia mediante su hombre elegido. Dios dio a la gente la oportunidad de dar una respuesta a este mensaje. Las reacciones al escuchar la charla sobre Jesús y la resurrección de los muertos fueron muy similares a las que experimentamos hoy en día. Algunos se rieron, unos se burlaron. No te sorprendas si cosechas esta reacción de alguna gente. Otros se mostraron interesados. Otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Hoy en día mucha gente, como pasó entonces, está genuinamente interesada, pero necesita más tiempo para escuchar más y pensar todo el asunto. Cuando oímos prédicas o enseñanzas, proveen una oportunidad a la gente para hacer esto. Algunos creyeron. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron de manera inmediata. Es poco habitual, pero maravilloso. Cuando la gente acepta a Jesús la primera vez que oyen hablar de él. Cuando Pablo fue a Corinto, probablemente predicó el mismo mensaje de Jesús y la resurrección. Cada sábado Pablo iba a la sinagoga donde hablaba y trataba de convencer tanto a los judíos como a los no judíos. No les pedía que tuvieran una fe ciega. Tu fe no es irracional. El hecho de la vida, muerte y resurrección de Jesús da razones para creer. Es posible persuadir a la gente basándose en las pruebas que hay.
Si Jesús fue resucitado milagrosamente de los muertos, eso es prueba de que Jesús es el Cristo. De nuevo, como en Atenas, hubo diferentes respuestas. Algunos los insultaron, aunque otros creyeron. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Primera de Reyes, pero antes voy a terminar esta parte leyendo Hechos 18, versículo 1 al 8. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, que se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahora leamos Primera de Reyes 18, versículos 16 al 46. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad en el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey. Y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez.
De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Primera de Reyes 19. Elías huye a Oreb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la 2ª vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva dando paso a la noche, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvate por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás. Y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal,
y cuyas bocas no lo besaron. Llamamiento de Eliseo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Primera de Reyes, en estos 2 capítulos, también nos está aclarando algo importante. Nos habla acerca de experimentar el milagro del fuego de Dios. Dios realizó un milagro notable con la mediación humana de Elías. Esta narración subraya la naturaleza sobrenatural del suceso. Todos tenemos que decir cómo vamos a vivir y a quién vamos a seguir. Elías dice: ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Prepara una prueba para ellos y les dice: el que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Servir a dioses hechos por manos humanas es algo fútil. Por más alto que gritaron, no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Pero cuando Elías oró, no necesitó gritar, porque estaba orando al Dios viviente. Puedes tener la confianza de Elías cada vez que oras, sabiendo que tú también estás orando al Dios viviente, quien te oye y actuará de tu parte. Cada vez que oramos, ven Espíritu Santo, estamos pidiendo a Dios que repita el milagro de Pentecostés cuando el fuego de Dios vino sobre toda la gente. No necesitamos gritar o agitar las emociones, simplemente necesitamos pedir. En respuesta a la oración de Elías, el fuego de Dios descendió. Cuando la gente vio esto, cayeron postrándose y gritaron: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Aquel fue un milagro portentoso, pero Elías no es diferente de nosotros. Era simplemente un ser humano. Ver Santiago 5:17. Después de un momento espiritual altísimo, experimentó un momento emocional bajísimo. Estaba agotado y se llenó de miedo y desánimo. Estaba deprimido y casi con sentimientos suicidas. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida. Cuando estamos agotados es muy fácil que sintamos que se aprovechan de nosotros, no nos comprenden y nos tratan mal. Después de un buen sueño y algo de comida, recuperó las energías, pero sintió que era el único que quedaba y que todos andaban tras de él. En realidad no era verdad, pues había 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Pero es fácil sentirse aislado y solo en tu lugar de trabajo, tu familia o tu vecindario. Cuando te congregas, por ejemplo, un domingo, se te recuerda que no estás solo. Los caminos del Espíritu Santo son delicados. Dios habló a Elías y no estaba en viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el suave murmullo. Con frecuencia necesitamos alejarnos del sonido y encontrar un lugar y un tiempo silencioso para escuchar el suave murmullo de Dios, siendo susurrado en lo profundo de nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque tú, el Dios de los milagros, el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, el Dios que responde con fuego, el Dios que saca agua de la roca, te comunicas mediante un suave murmullo. Ayúdame a escuchar tu voz en el día de hoy. Que Dios te bendiga.